Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. También a todos aquellos que se están conectando también por las redes sociales y también a aquellos que van a ver el mensaje en la posteridad. Amén. Que el Señor los bendiga mucho y sean bienvenidos también a estudiar juntos la palabra del Señor. En medio de la alabanza, ese pasaje muy hermoso en el cual era ministrado, decía: porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Y ese mismo espíritu es la palabra de hoy. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios es grande en misericordia? Amén. Unos cuantos. Si tú estás ahorita de pie, es por la misericordia de Dios. Amén. Si tú estás ahorita respirando, es por gracia y misericordia de Dios. Si conoces al Señor, amén, es también por su misericordia. Quiero que me acompañes al libro de los Salmos rápidamente. Salmos 89. Vamos a leer el verso 1. Hoy en esta temporada sabemos que pues aquí en Bolivia, y quizás no sé, en otros países también se festejan el Día de la Madre. Amén. Sabemos que toda palabra que compartimos en este lugar siempre es guiado por el Espíritu del Señor, pero el Señor iba insistiendo, confirmando y ahondando en ese mismo Espíritu. Y miren, hoy en medio de la alabanza fue confirmando esta palabra para que hoy lo demos, amén, porque en todos sabemos que debe ser exaltado Cristo, amén, amén, amén. Pero hoy vamos a ver algo bien, no sé cómo decirlo, algo que el Señor me mostró, que aún en medio de nuestras relaciones, amén, en medio de ese amor que transmiten las madres, amén, un amor incondicional, también es reflejado el amor de Dios para con los hijos. Y si prestamos atención, que aquí hay muchos hijos también, y quizá los que están escuchando también abajo y también por el internet, el Señor siempre nos ha animado, instruido, amén, por medio también de los apóstoles, que honremos al Padre, al papá y a la mamá, amén, es el primer mandamiento con promesa. Pero muchas veces uno lo hace por un beneficio y ahí vamos a partir. A veces los hijos se comportan solamente porque, bueno, yo estoy bajo un techo y pues es responsabilidad de mi papá y de mi mamá proveer el alimento y darme el sustento. Pero más allá hay otra clase de hijos, que lo vamos a ver también, esas dos diferencias de hijos, aquellos que dicen, bueno, yo no merezco, y aún así el Señor también va trabajando. No me voy a adelantar, pero para que podamos entender que en medio de nuestras relaciones de padres e hijos, hijos y padres, podemos ver el carácter de Dios para con nosotros, con sus hijos. Amén. Y hoy lo que vamos a ver es la misericordia de Dios. Bueno, que traducido en el hebreo es Gesed, esa palabra misericordia, que tiene mucho, ¿cómo decirlo? Tiene muchos significados. Es decir, se queda corto si definimos ahorita misericordia con una palabra nada más. Se queda corto, también es traducido como amor, como fidelidad, amor constante, amor perseverante, pero me llamó mucho la atención un significado, amor incondicional. Amén. Y es lo que vamos a ver, que es la misericordia de Dios. ¿Cómo respondemos a la misericordia del Señor como hijos? Y veamos también primero, para empezar, cómo Dios es fiel a pesar de que somos infieles. Si aquí hay muchos papás, vamos a comprender que aunque nuestros hijos se porten mal, seguimos siendo sus papás, ¿sí o no? O es que afecta algo y se portan mal y los botamos. No, es decir, siguen siendo nuestros hijos. Por más que se porten mal, seguimos siendo fieles a nuestros hijos, ¿sí o no? Y en el nuevo pacto en Cristo es así la misericordia de Dios. A pesar de que somos infieles, Dios permanece fiel. Así que eso lo vamos a ver. Salmo 89 rápidamente. Bienvenidos a todos los que también están ingresando. Dice así la palabra del Señor: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los hijos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Saltémonos al verso 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo.
Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo ni de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Leamos este último versículo. Para siempre le conservaré mi misericordia, para siempre, y mi pacto será firme con él. Oremos. Dios amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, queremos entregarte este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas tú, Señor amado, poner en nosotros esa atención de vida para escuchar tu palabra, porque hoy, Señor amado, tú tienes una palabra para con cada uno de nosotros. Que podamos salir de este lugar, Señor amado, mi Dios, consolados por ti, edificados, animados y también decididos, Señor amado, mi Dios, a entender qué es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije en un principio, muchas relaciones en las cuales vivimos entre padres e hijos, hijos y padres, vemos el carácter de Dios y lo que el Señor quiere también para que podamos vivir y andar correctamente. Déjame leerte algunas definiciones de misericordia. Dijimos que es la palabra hebrea Hesed, ¿ok? Esa palabra era la más importante en el lenguaje del Antiguo Testamento, que determinaba y expresaba fundamento de la relación de Dios con su pueblo. Es decir, había una importancia en esa palabra, en el pacto que hizo Dios para con Israel, en ese contexto, ¿ok? Y pues sabemos que en muchas oportunidades hemos escuchado qué es misericordia, pero hoy lo vamos a ver de un enfoque en el cual podamos comprender esa relación que debemos tener como hijos, amén, ante nuestros papás, ante nuestra mamá, y sobre todo el carácter de Dios para con los padres, para con los hijos. En hebreo, esa palabra se traduce como amor leal, bondad, amor constante e incondicional, gracia, misericordia, fidelidad, devoción, lealtad de pacto, es decir, una vez más lo repito, si definimos esa palabra misericordia con una sola palabra, nos quedamos cortos. Amén. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Ana Berta, amén, bienvenida. Amén. Entonces, esa palabra misericordia aparece 240 veces en el Nuevo Testamento y también especialmente en los Salmos. Amén, en toda la Escritura. Y se identifica unos 3 vocablos que en ese tiempo se lo traducía como fuerza, como constancia y también como la palabra amor. Amén. Y esa palabra en nuestro lenguaje, también en otras traducciones se lo traduce como amor ahorita me olvidé. Era como amor inagotable. Amén. Cuando se habla de misericordia, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como amor inagotable. Amén. Y si lo puedes ver también ahí. Ok. Entonces esa palabra, dijimos, hace mención a un amor constante, a un amor incondicional, a un amor inagotable. Si lo traducimos la palabra misericordia con amor, también nos quedamos cortos, porque a veces el amor nosotros lo vemos como algo sentimental, como algo emocional nada más, pero vamos a ir viendo a la luz de la palabra ese término misericordia, que al igual también si son hijos, lo representan también tu padre y tu madre. Amén. Ok, entonces esa palabra de misericordia era un término que se usaba en el pacto de Dios para con Israel, que denotaba un compromiso, una fidelidad de Dios para con su pueblo. Pero esa palabra misericordia no se limitaba solamente en el aspecto legal, es decir, no solamente era usada para el pacto, porque aún Dios era fiel a pesar de que su pueblo era infiel. Dios seguía permaneciendo fiel, porque eso dice el libro de Santiago, en él no hay sombra de variación. Amén. Y a veces algunos catalogan el Dios del Antiguo Testamento es más severo como el Dios del Nuevo Testamento. Por eso que hay muchas doctrinas y posturas que restan importancia al Antiguo Testamento y se basan solamente en el Nuevo, cuando sabemos que el Nuevo está basado en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, en la ley, en los Salmos y los profetas.
todo apunta a Cristo. Amén. Entonces uno dice, no, pero el Dios del antiguo pacto, el Antiguo Testamento era más severo. Si vemos a Jesús compasivo, lleno de amor, lleno de misericordia. Pero déjame decirte que muchas veces no hemos entendido que cuando estos historiadores definían cómo eran sus dioses, lo definían de acuerdo a la fe de cada pueblo. Cuando veían al dios de Egipto, el dios Ra o el Osiris, o el dios de Babilonia, el Bel y todo eso, siempre era estudiado de acuerdo al contexto del pueblo. Y si en esos historiadores que no conocen a Dios obviamente, definen al Dios de Israel como un Dios severo, era porque Dios era así por la misma situación que el pueblo mostraba hacia Dios. Era un pueblo rebelde, obstinado, terco. Entonces Dios tenía que ser duro para con ellos. Y dicho sea de paso, claro que fue duro. Amén. Por eso, para que podamos comprender, cuando tú tienes, pongamos ahí, más adelante vas a poner unos ejemplos de 2 hijos. Si tienes 2 hijos, un hijo es bien apegado a ti, es bien cariñoso, es obediente. Tú como madre, en esta temporada hablemos de esa manera, tú como madre, ¿cómo le tratas a ese hijo? Es decir, no significa que tú amas más a él que al otro, amas a los 2 por igual, pero aquel que hace méritos, pues tú eres más condescendiente con él, ¿sí o no? Pero aquel que se porta más regio, más duro, más terco, se contradice siempre a su madre, ¿cómo actúa la mamá? Más tajante, más duro. Y no por eso vamos a decir que la mamá es mala, que la mamá es dura, no. De acuerdo a lo que se comportan los hijos, Dios de esa misma manera también tiene que tratar. Hay un dicho que se dice, de acuerdo a cómo es un pueblo, es dado los gobernantes. Y puede ser verdad también. Nosotros merecemos lo que tenemos, porque también el pueblo a veces es muy pasivo y merece lamentablemente los gobernantes que uno tiene. Que sabemos que Dios también pues pone y también quita. Amén. A Dios se sujetan también todos los gobiernos. Amén. Sigamos, entonces, para que entendamos y vayamos un poquito contrastando. Amén. Que cuando nosotros actuamos con nuestros padres muy cariñosos, somos obedientes, nuestros padres van a darte premio. Vamos a darles premio. Pero si nos portamos rebeldes, obstinados, tercos y todo ello, nuestros padres van a ser también duros con nosotros. Y no por eso vamos a juzgarlos y decirles que son malos, no. Sino porque necesitamos también corrección dura, o no sé cómo decirlo, ¿ok? Entonces, esa palabra no se limitaba, la palabra misericordia, amor incondicional, no se limitaba solamente a un pacto, porque Dios hacía mucho más de lo que significaba la misericordia. Y aquí vamos entrando en tema. Nosotros muchas veces hacemos las cosas porque nos dicen que las hagamos. Hoy en esta temporada vemos eso. Decimos que se debe hacer y lo hacemos y ahí terminó. Pero el amor de Dios, que lo que vamos a aprender hoy, es la misericordia, el Gesed de Dios, iba más allá de solamente cumplir un significado simplemente. Es decir, hacer mucho más de lo que te piden. Cuando Pablo le decía a Filemón, yo sé que tú me harás caso y aún harás mucho más de lo que te pido, porque ese es un hijo diligente. Y si están aquí hijos, puedan escuchar cuando tu madre y tu padre te dicen algo, tú no solamente obedeces parte, sino porque amas a tus padres, haces mucho más que lo que te piden. Así que entremos en esas premisas para comprender la palabra de hoy. Entonces, Gesed iba más allá del compromiso, de la promesa de solamente de un pacto. Esa palabra Gesed indicaba involucramiento, compromiso personal en una relación. Es decir, por ejemplo, en una relación de matrimonio, es una relación conyugal, por eso es cónyuge, ¿no ve? En esa relación conyugal a menudo se relacionaba esa palabra Gesed, misericordia, porque sí, el matrimonio en ese entonces y hoy es un compromiso legal, pero cuando ese compromiso se restringía, es decir, se desobedecía, había sanciones, ¿verdad? Cuando hay infidelidad en un matrimonio, pues la consecuencia es el divorcio. Amén. Entonces, cuando ese compromiso se violaba, entonces era el permiso de divorcio. Pero cuando hay un pacto es de esa manera.
Y a veces pensamos nosotros que solamente cumplimos con lo que hemos prometido en el altar, nada más. Es decir, yo solamente, mi deber es tal vez cuidarle a mi esposa, mi deber solamente se limita, pongámoslo práctico, comprar pan, llevarlo al hospital, protegerlo porque es lo que le prometí en el altar. Es decir, es algo mecánico. Es decir, cumplimos solamente con lo que dice el pacto, cumplimos solamente con lo que se dice. Por eso que hoy en día hay muchos, y vamos a entrar a ese tema también, cristianos, que reclaman las promesas del pacto. No está mal, pero se enfocan mucho en reclamar, en reclamar, en reclamar y no van mucho más allá. El ejemplo claro es de aquellos 10 leprosos que solamente uno volvió en agradecimiento y 9 eran judíos y uno era samaritano. Los 9, ¿qué dijeron? Ni dieron gracias a su Dios, porque ellos se basaban en el pacto, que Dios les dijo que les iba a dar salud. Entonces ellos decían, somos merecedores. Es decir, Dios tiene que cumplir conmigo como tiene que cumplir. Y a veces los hijos de la misma manera decimos, mi papá, vivo bajo ese techo, mi papá tiene que cumplir porque tiene que cumplir. Y a veces actuamos de esa manera, ni damos gracias a nuestra mamá porque también nos da el alimento, la comida y todo ello. Pero aquel samaritano que no fue dada esa promesa de ese pacto, él hizo mucho más. Vino y agradeció a su Señor. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahí empecemos. Cuando tú reconoces cuánto te ha perdonado Dios, tú vas a amarlo por encima de. Es decir, hasta vas a dar tu vida por el Señor. No solamente vas a cumplir lo que Dios dice que hagas y punto. No, vas mucho más allá. Y esa es la palabra Gesed. Por eso que si definimos, una vez más lo repito, con algunos términos, nos quedamos cortos. Pero si entendemos ese amor incondicional de Dios, amén, vamos a comprender que eso lo debemos llevar en la relación de hijos con padres y la relación también de padres con hijos, ¿ok? Entonces el Gesed iba mucho más allá del compromiso. Obviamente no excluye el compromiso, pero era un amor pactado, pero que no se limitaba solamente a eso, sino que iba mucho más allá. También está relacionada esa palabra Gesed con la palabra Emet, que significa fidelidad, confiabilidad, que se traduce en la Biblia como verdad. De ahí de la palabra Emet viene la palabra Amén, que significa cierto es o así sea. ¿Ok? Entonces, esa palabra misericordia, como hemos leído en este último versículo, dice, para siempre le conservaré mi misericordia. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y lo repito una vez más, el carácter de Dios que reflejamos en la casa como mamás, como papás, sabemos que es para siempre. Porque en ningún momento te vas a olvidar de tus hijos. O dígame, ¿qué madre se olvida de sus hijos? Wow, hay silencio. ¿Nadie no ve? Isaías 49 bien dice, ¿no? ¿Cómo se olvidará la madre que dio a luz a sus hijos? Mas si ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Para que podamos comprender que aún la mamá, aún el papá nos pueden abandonar, pero Dios nunca lo hará. ¿Amén? ¿Ahora sí estamos vivos? Amén. Continuemos. Entonces, sigamos. Por ejemplo, hay un salmo que dice el 40:11, que tu misericordia y verdad me guarden siempre. Ahí el salmista estaba haciendo mención a una relación de pacto. Es tu Gesed, Dios, que me guarda para siempre. Es tu misericordia que me guarda para siempre. También dice la palabra, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. En otra porción dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Pero notemos, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando tú como mamá corriges a tus hijos, ¿qué usas para poder corregirlos? En ese entonces no tienes que estar enfocado en esa susceptibilidad, en lo que te hizo, el daño que te causó. No, con verdad y misericordia se corrige el pecado. Pablo, ¿qué le decía a los corintios? ¿Quieren que vaya con palo o con amor y mansedumbre? ¿Cuál escogemos? El carácter de Cristo, la ley de Cristo, que era con amor y mansedumbre. De esa manera tenían que solucionar los conflictos en Corinto. Qué triste y qué vergüenza que los corintios las contiendas y pleitos que tenían en la iglesia los solucionaban en el tribunal al aire libre.
porque cuando se hacían en tribunales, en esa época era al aire libre, donde todos estaban ahí los chismosos y sabían, wow, mira ese de la iglesia de Corinto, mira lo que hizo. Y seguro ahí estaba Ebod y Sinti, que Pablo los reprendió, a ver, no sean chismosas, no tengan un mismo sentir y todo eso. Y hasta les nombra con nombre y apellido. Wow, qué triste, ¿no? Que hasta con nombre y apellido nos puedan decir, wow, mira ese chismoso, que no pase. Pero miren cómo no se corregía con verdad y misericordia los conflictos de la iglesia, sino que eran muy susceptibles y en vez de ganar al hermano, querían ganar el pleito. ¿Por qué hoy hay muchos divorcios? Porque ganan el pleito, pero pierden a su hermano. Es textual. ¿Qué dijo Jesús cuando Jacob y Juan decían, ay Señor, no nos han recibido en esta aldea, manda del cielo fuego como Elías y que los consuma? ¿De qué espíritu sois?, les dijo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a otra aldea. Nos da el ejemplo, es decir, en ningún momento ahí confrontó, no vayan, yo soy el Señor y no tienen que darnos paso ahora y ahora. No, se fueron a otra aldea. No confrontaron, no altercaron. Es decir, sabiduría y mansedumbre y madurez debemos tener para solucionar. Porque ¿qué dice en ese pasaje el Señor? Porque el Hijo del Hombre no vino a perder a los hombres, sino vino para salvar las almas de los hombres. Y si entendemos ese principio, en nuestros conflictos entre hermanos, vamos a nosotros renunciar a ganar nuestros pleitos para ganar a mi hermano. En una relación de padres e hijos lo mismo. Los padres prácticamente menguamos para con los hijos, ¿verdad? Porque los hijos están en esa etapa de tener la razón y todo ello. Y ahí los padres tienen que tener la madurez suficiente para corregir con verdad y misericordia. Y para que los hijos de la misma manera ganen a sus padres y no ganen ese pleito. Porque siempre va a haber esos roces entre padres e hijos. Pero si somos sabios y entendidos en la palabra y hay madurez, vamos a perder el conflicto para ganar a mi hermano. Porque mejor es, ¿qué dijo 1 Corintios 6:7 el apóstol Pablo? Mejor es aceptar la injusticia, acepta el agravio, pero guarda tu testimonio, dice ahí. Es decir, mejor perder el conflicto, la pelea, pero ganar a mi hermano. Pero sabemos que el hombre viejo siempre va a querer ganar, ¿no? Porque aquí todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Siempre queremos ganar cualquier situación, queremos ganar cualquier pleito. Yo tengo la razón, ese es el hombre viejo, pero el hombre nuevo, ¿cuál es? Es Cristo en nosotros, es decir, poder nosotros reflejar a Cristo. Amén. Como un paréntesis nada más para que podamos entender que con verdad y misericordia debemos corregir. La fidelidad, amén, también en el Salmo 98:3 habla esa palabra emet y gesed como fidelidad para guardar las promesas. Amén. Y aunque seamos infieles, el Señor siempre permanece fiel. Amén. Pero en esas dos partes de un pacto, ambos tenían que poner de sí. Es decir, uno tenía que ser fiel al igual que Dios, pero sabemos que en esas dos partes hay uno que nunca va a fallar, Dios, ¿verdad? Dios nunca te va a fallar, Dios es fiel, aunque nosotros, amén, seamos infieles, amén. Aquí está lo que les decía, hay un dicho que se dice que los pueblos tienen el gobierno que merecen, que cada pueblo tiene también el Dios que se merece, por eso que en ese entonces los historiadores veían a un Dios en el antiguo pacto severo, pero no entendían cómo era el pueblo. Era terco, obstinado, rebelde y desobediente. ¿Ok? Amén. Sigamos. Entonces, por ejemplo, si me acompañas a Génesis 4:1, vamos a entender acá, bajo esa premisa, cuando nosotros como hijos nos comportamos con nuestro padre y nuestro padre y nuestra madre, ¿cuál es la forma en que nos responden en amor, en misericordia o también con disciplina? Y esa es algo que debemos comprender acá. Por ejemplo, en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El verso 7, si bien hicieres, después de cuando Caín mata a su hermano Abel, conoces bien esta historia, que es el maligno, ¿verdad? Que habla también en las cartas de Juan. Entonces Jehová dijo a Caín, el verso 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y le respondió Jehová, el verso 15, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que se hallara. Es decir, Caín merecía la muerte, pero Dios en gran misericordia, ¿qué hace? Pone una señal a Caín. Pone una señal para que dice ahí, nadie lo matara. A veces nosotros decimos, no, Dios amaba a Abel y aborrecía a Caín. No, no es así, sino que Abel tenía otra actitud, otro espíritu, y por eso Dios lleva a Caín a decirle, si tú hicieres lo bueno, como madres, ¿verdad? Es decir, a los hijos le dices, ¿verdad? Si tú haces bien, ¿no te iría mejor? ¿No te trataría bien también? Es lo que le está diciendo Dios a Caín. Si tú harías lo correcto, ¿no serías enaltecido? Pero si tú haces lo malo, el pecado está a la puerta. Tú tienes que asumir las consecuencias de tus actos, ¿sí o no? Asumes las consecuencias, pero Dios como Padre sigue siendo fiel y misericordioso, que a Caín le dijo, le puso una señal para que nadie lo halle y lo mate. Qué interesante. Si notamos, un poquito me voy a adelantar, había dos hijos, pongámosle un nombre, Carlos y Pedro, y a Pedro le pondremos, Carlos y Pedro. Carlos era un hijo que desde la niñez fue muy obediente a sus papás, a su mamá. Estamos en esa temporada, pongámosle a la mamá. Entonces fue muy obediente a su mamá, se portaba bien, salió profesional, notas excelentes, hasta en la universidad consiguió un buen trabajo. Sus padres estaban chochos, como se dice esa frase, chochos de su hijo Carlos. Pedro, al contrario, siempre fue un hijo rebelde, que contradecía a sus papás, que no prestaba atención, se sacaba malas notas y de paso llegó muchas veces a la cárcel, y donde sus padres estaban como que ahí, trágame tierra, como yo les enseñé valores a mis hijos y mi hijo me pague de esa manera, pero su hijo, es decir, estaba en la cárcel, sus padres todavía continuaban con él, a pesar de que él se portaba mal. Es decir, Dios siempre va a estar contigo, aunque le avergüences el nombre de Dios. Dios como Padre siempre va a estar ahí, no te va a dejar, no te va a desamparar, hasta que Él haya cumplido lo que Él te ha prometido, como le dijo a Abraham. Pero ahí vemos la diferencia. ¿Quién va a amar más? Es decir, ¿cómo Dios, pongámoslo en ese ejemplo de los padres, cómo Dios va a tratar a aquel que se porta bien, aquel que realmente hace lo que le agrada a sus padres? ¿Cómo Dios va a actuar con él? ¿Y cómo Dios va a actuar con aquel que también vas como padre y como madre, pongámoslo en ese contexto, vamos a ser fieles a nuestros hijos, aunque ellos se porten mal? Vamos a tener que asumir con ellos las consecuencias de sus actos. Obviamente va a ser un dolor fuerte para los padres, para la madre, pero vas a seguir siempre ahí con tu hijo, porque la misericordia siempre permanece para siempre. Pero de la manera como nosotros respondemos al amor de los padres van a actuar también de una manera más especial. No porque ame más a uno al otro, lo repito nuevamente, no es porque Dios ame más o prefiera o tenga preferidos, no, sino que hay hijos que son como Jesús, hijos realmente que son obedientes, y el Padre dice, Él me ha complacido, en Él tengo complacencia. Entonces, ¿cómo Dios va a actuar contigo cuando tú eres bueno con Él, le agradas, le obedeces? Pues vas a recibir mucha bendición de parte de Dios. Pero si eres alguien desobediente, que no busca a su Padre, que no busca ahí la presencia de Dios, pues Dios va a seguir contigo, pero te va a tratar de una manera no tan buena como aquel otro hijo. ¿Se va entendiendo? Amén. Y como hijos debemos también entender también esta situación. Entonces, Dios le da ahí como padre a Caín, le dice, si tú haces lo bueno, ¿no también serías enaltecido? Pero si tú escoges el pecado, está a la puerta, tienes que asumir las consecuencias. Pero igual Dios ahí desde el Génesis vemos cómo la misericordia era ese pacto, que igual Él permanecía fiel. No dejó para que
que a Caín le matasen ahí también, si le encontraran, ¿ok? Entonces, Dios siempre permanece fiel. Amén. Amén. Dios es justo. Amén. Sabemos que Él conoce las intenciones del corazón. Por ejemplo, en el Salmo 18, 25 al 27 lo puedes leer también, cómo se relacionaba también esta palabra Gesed. Y me gustaría que lo leamos estos pasajes más. Salmo 18, 25. Salmo 18, 25. Dice la palabra: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Notemos acá la relación de pacto. Como se comportaba el pueblo, se comportaba Dios. Así como es el pueblo, así también son sus gobernantes. Así como es el pueblo, así es su Dios. Pongámoslo así, de esa manera. Ahí habla de una relación de pacto. Pero esto iba mucho más allá, porque Dios extendía su misericordia, su amor incondicional en todos los siglos, en todas las edades, que seguía permaneciendo fiel para traerlo de alguna manera a sus hijos. ¿Cuántas veces tus padres también hacen todo lo que está a su alcance para poder atraerte otra vez a sus brazos, a la casa? ¿No era lo que el Señor Jesús les dijo a Jerusalén? Oh Jerusalén, que tú matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuánto quise juntarlos así como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Miren el amor incondicional de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ahora en Cristo, es decir, Dios sigue permaneciendo fiel, la condenación pasa de largo, eso es Pascua, el pesaje pasa de largo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, esa sangre rociada en nosotros, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dios sigue permaneciendo fiel por esa obra que hizo Jesús en aquella cruz. Eso ¿no es acaso eso amor incondicional? Que cómo se extendió la misericordia de Dios para con todo el mundo, que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierde, tiene vida eterna. Pero el que no ha creído, dice, en Jesús, ya ha sido condenado. Dios no vino a perder las almas de los hombres, vino a salvarlas. Pero el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. Salmo 103, leamos por favor. Notemos acá esto, muy hermoso, que conoces muy bien este pasaje. Y aquí relacionemos la relación que tú tienes como hijo con tus padres, con tu madre, si está aquí presente tu mamá. Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Lo leeré en la Reina Valera. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos los beneficios de Dios. Y notemos en la relación también en la familia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Notemos ahí el amor del Padre, notemos el amor de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su nombre. El salmista David en muchos salmos decía: Señor, no me pagues conforme a mis pecados, sino conforme a tú eres, conforme a tu misericordia. Y ahora en Cristo podemos también hacerlo de esa manera, es decir, que el Señor, Dios Padre, no nos paga conforme a nuestros pecados, sino conforme a la obra que Cristo hizo por nosotros, amén, en aquella cruz. Es decir, no olvidemos los beneficios de Dios. Hijo, no olvides
lo que hace tu madre, lo que hace tu padre. Es decir, no te paga conforme a lo que tú haces. O cuando tú te portas mal, ¿ya no te da alimento? A ver, hijos, te corta el alimento, ahora me vas a ayunar 7 días, ¿te dice? No ve. Te portas mal, pero tu padre y tu madre te sigue dando cobijo, te sigue dando techo, te ha dado una cama para que duermas. Es decir, no te ha pagado conforme a lo que tú has hecho, sino es grande en esa misericordia que refleja a Dios, refleja al Padre. Madres, padres, reflejemos ese amor de Dios, porque en este tiempo muchos se cansan, muchos padres ya se han cansado de dar mucho más allá. Esto lo vemos en la relación matrimonial, es decir, ustedes no me van a dejar mentir, en una relación matrimonial hay uno que da más que el otro, ¿sí o no? En mi caso es mi esposa, es decir, mucho se da, mucho da, va más allá. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que ya dejamos de dar, ya nos hemos cansado. Y cuando la palabra de ánimo para ti, mamá, es: sigue haciendo el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Sigue dando. ¿Cuántos hijos hoy en día se han olvidado de sus padres? Se han olvidado de su madre. Qué triste, ¿verdad? Se han olvidado completamente. Y los padres están sufriendo ahí. Pero ¿cómo es el amor del papá? ¿Cómo es el amor de la mamá? Que trasciende, refleja el amor de Dios, que sigue velando por ellos. Y uno diría en su sano juicio: ¿por qué sigues amando a tu hijo que se ha olvidado de ti? ¿Por qué le sigues, no sé, pues mandando dinero al exterior si se ha olvidado de ti? Porque el amor de la madre nunca va a cambiar. El amor del padre nunca va a cambiar. Permanece para siempre. Aunque sus hijos se olviden, el amor siempre va a estar ahí de los padres. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Amén. Y aunque nosotros seamos infieles, su amor siempre permanece fiel. Pero aquí está también el asunto: cómo nosotros nos comportamos delante de Dios. ¿Somos constantes con Él? ¿También respondemos en esa relación de pacto incondicionalmente? ¿O solamente reclamamos, confesamos que no, esa promesa es mía, que no me va a faltar, que esto y que el otro? Y ahí termina. No está mal pedir. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Pero nos quedamos muchas veces solamente en reclamar las promesas de Dios y no vamos más allá de amar a nuestro Señor, amar a nuestro Padre Celestial. Nos quedamos cortos con esa palabra misericordia, no vamos mucho más allá. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 4:10? Leamos a ver. Primera de Juan 4:10. Entonces, no olvidemos que Dios no nos ha pagado de acuerdo a nuestras maldades. Es decir, ahí vemos que Dios, ahí está hablando de la misericordia, que su amor es constante, incondicional. No solamente se basa en el pacto, sino que va mucho más allá. Eso es la misericordia de Dios. Y aquí también, poniendo un paréntesis, si el amor de Dios es incondicional, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, como dice 1 Corintios 13, ¿por qué nosotros en nuestra relación de pacto que tenemos en el matrimonio, con los hijos, con la familia, nosotros vamos a dar hasta ahí nada más? Cumplimos nuestros deberes, cumplí. Y no vamos más allá, de amar mucho más allá, de hacer lo que le agrada al papá, a la mamá, a los hijos, etc. Primera de Juan, ¿ya lo tienes? 4:10 y 11 vamos a leerlo, amén. Dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El que no ama, no ha conocido a Dios. Uy, ahí está, terrible ese pasaje. ¿Cómo actuamos como hijos? ¿Amamos a nuestros padres? Si no hay amor, no has conocido a Dios. Padres, ¿amas a tus hijos? Si no los amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Notemos ahí cómo Cristo, cómo la palabra de Dios hace mención en el matrimonio. Ámense los unos a los otros. Efesios 6, si no me equivoco, y Efesios 5. Habla, así como Cristo amó a la iglesia, ama también a tu esposa.
Eso es gesed, eso es misericordia, ir mucho más allá de solamente un compromiso. ¿Cuántos hoy en día se han casado solamente por un compromiso? Nada más. Pero hoy el Señor te exhorta, ve mucho más allá, sigue dando, porque eso es lo que reflejas de Dios, amor incondicional, amén. Y ese amor incondicional se lo ve en las madres, en las mamás. Por eso el Señor en Isaías ahí me mencionaba, ¿cómo va a olvidar la mamá que dio a luz a sus hijos? ¿Cómo va a olvidar? Sabemos que hoy en la época en la cual vivimos, sabemos que muchas mamás abandonan a sus hijos. Es triste. Por eso el Señor dice, aun cuando ellas lo hicieren, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando a Salomón le presentaron dos mamás? Es decir, que en una noche una se acostó encima de su hijo y en esa noche que le cambió a su hijo muerto por el otro que estaba vivo y pelearon y tuvieron un conflicto ambas diciendo, no, este es mi hijo, no, es mío, el tuyo murió, tú te aplastaste y todo eso. Y fueron ante Salomón y Salomón bien sabiamente dijo, ok, hagamos algo, pongamos ahí al hijo que está vivo, agarremos la espada y partámoslo en dos. ¿Qué dijo aquella mamá que no era la verdadera mamá? Siempre, así debe ser tu amor, esposo, esposa, por tu familia, por tus hijos, para con los padres, que debe ser compasivo, misericordioso. Amén. No dice el Señor Jesús, sean misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. No nos dice que amemos también incondicionalmente, pero amamos muchas veces nosotros condicionalmente. Si haces esto, te amo. Si no lo haces, Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Pero Dios, el Señor Jesús dio la vida por sus enemigos. Qué amor de Dios incondicional de morir por los injustos, el justo por los injustos. Murió por nosotros que éramos enemigos de Dios. Y nosotros vamos a reclamar, Señor, no, yo no quiero amar de esa manera a mis hijos, a mis padres, porque me hizo esto, me hizo el otro. Hay que sanar heridas y solo Cristo lo hace, amén. El tiempo no cura las heridas. Esa frase mal dicha del mundo, el tiempo no cura las heridas. Cristo es quien sana las heridas. Si Cristo está en ti, si Cristo está haciendo la obra en ti, vas a sanar esas heridas en un 2x3. No digas el tiempo cura las heridas, no, tengo que esperar 2 años, 3 años y recién me voy a olvidar de lo que me hizo mi papá, lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi hijo. No, si Cristo está en ti, Él es quien sana esas heridas que hay en tu corazón. Amén. Amén. ¿Qué dice Isaías 55:3? Ahora, inclinad vuestro oído. Habíamos dicho que al inclinar el oído en el lenguaje de Dios es obediencia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El amor del Señor, no olvidemos que excede todo conocimiento. Eso es misericordia, eso es gesed. Amén. Es decir, en una relación de pacto reclamamos. Tú eres mi papá, tú eres mi mamá. A veces somos hijos tan, no sé cómo decirlo, bien malos, que decimos, no, yo no he pedido venir a este mundo, tú me has dado a luz, tú te haces cargo de mí. Qué triste esa declaración de algunos hijos. Es una relación de pacto. Eres mi padre, eres mi mamá, te encargas de mí. Pero hay una relación más sublime cuando entendemos la misericordia de Dios, que es amar a Dios por lo que es Dios. Si tú entiendes de amar a tu padre, a tu madre, por lo que ella es, vas a entender cómo deberías tú
comportarte con él, con ella. De la misma manera es nuestra relación con Dios. Conforme es Dios, así sea su loor, así sea su alabanza. Yo lo amo, no solamente porque Dios me dijo que estas promesas se van a cumplir para mí, no, sino lo voy mucho más allá, porque de la misma manera que Dios me amó incondicionalmente, yo quiero amarlo incondicionalmente, no poniendo condiciones. Jesús fue ese hijo amado, el que dijo, no reclamó las promesas del Padre, ahí ensangrentado, sudando sangre en el Getsemaní, dijo que no se haga como yo, sino como tú, porque el Padre es el que vela y da las cosas mejores a sus hijos. Amén. Si tú entendieses, hijo, que tu madre, tu padre, lo que están haciendo hoy es porque ellos saben que es lo mejor para ti, tú como hijo entenderías y dirías, amén, que no se haga como yo, se haga como tú. ¿Vamos a tener esta relación? Amén. En la familia también, no solamente reclamar como hijos, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Con Dios no es solamente amarlo por un más allá del compromiso. Amén. Dios es un Dios, sabemos, de pactos, es fiel al pacto. Nunca de los nunca se va a ser infiel. Él permanece fiel porque Él es así, es el mismo Dios. No hay un Dios del antiguo pacto y un Dios del nuevo pacto. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Amén. Amén. Para que en ningún momento caigamos en doctrinas de que tomemos solo estos pasajes del antiguo y estos pasajes del nuevo, o restemos estos del nuevo y tomemos solamente el antiguo. No, Dios es el mismo. No cambia, el que cambia somos nosotros. Amén. Como tú, como hijo, vas a entender, tus padres no van a cambiar. El que cambia eres tú. Como hijo pródigo, escoges el camino más largo. En algún momento regresarás a casa, pero como Dios le dijo a Caín, por las consecuencias, pues vas a tener que aceptarlas, vas a tener que sufrir esas consecuencias, ¿ok? Muy bien, entonces Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su misericordia, amén. Él es fiel, por eso Pablo en Filipenses 3:9-10 decía, yo quiero ser hallado en Él, quiero ser hallado fiel en Él, amén. Ahora, ¿cómo nosotros tratamos a Dios? Si Dios es misericordioso, ¿cómo tratamos nosotros también, nos comportamos con Dios? Esa actitud de hijo con el Padre, ahí vamos a comprender también lo que es la misericordia. Pero a veces abusamos como hijos, ¿no? Abusamos de ese derecho. Es decir, no, yo solamente quiero que Dios cumpla conmigo, quiero que mi papá, mi mamá cumpla conmigo y nada más, y ahí terminó. Y no vamos mucho más allá, ¿ok? Para los hijos malos, Dios les aplicaba el gesed, es decir, la misericordia con el pacto. Pero a los devotos, a los limpios de corazón, Dios los bendice con otro aspecto de su misericordia, que es un amor contento, un amor complacido. En ese ejemplo de Carlos y de Pedrito, Carlos, que tuvo las mejores notas, fue a la universidad, fue muy aplicado en su familia. El padre, su papá y su mamá deciden regalarle un auto. Deciden regalarle y le dicen a Carlitos, mira, tú fuiste un hijo muy obediente, te portaste bien, hiciste lo que tenías que hacer, agradaste a nuestro corazón, tenemos esos ahorros de todos estos años, queremos dártelo para ti. Cosa que con Pedrito no van a hacer eso, porque Pedrito es un dolor de cabeza para los papás, pero Dios sigue siendo fiel con aquel hijo que igual se sigue portando mal, porque Dios permanece fiel. Pero imaginémonos, ¿cómo Dios va a tratar a aquel que responde en obediencia? ¿No va a complacerlo mucho más? ¿Sí o no? Y pongo ahí otro ejemplo. Si tienes ahí 2 hijos, pongámosle a mis hijos, a los 2 varoncitos, y uno es más cariñoso que el otro. ¿Cómo la mamá va a responder a aquel que es más cariñoso y más obediente? Va a responder con mucho más amor. No es porque ama más a uno que al otro, ama a los 2 por igual, son los hijos de sus entrañas, pero uno le da el dolor de cabeza, pero el otro le da complacencia ahí a su madre. Entonces, ¿cómo responde Dios a aquel que es obediente? Pues hay más bendición, hay más beneficio, Dios te responde.
y ahí podamos comprender también, nosotros escogemos qué hijos ser. Si somos esos hijos que solamente reclamamos las promesas, reclamamos solamente el pacto, o somos aquellos que vamos más allá, aquellos que realmente complacen a su Señor, aquellos que realmente se dan toda su vida por el Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dirá el Señor cuando estemos en los cielos? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Me alegras, me complaces, me has complacido en la tierra. Pero aquel que solamente confiesa nomás, como dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oh, yo prediqué, yo profeticé, eché fuera demonios. No, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque una vez más lo repito, la semilla es sembrada en todos los terrenos. Todo el mundo sabe que hay un Dios verdadero. Todo el mundo sabe cómo es Dios. Y hasta cuando es sembrada la palabra, sabe cómo debe actuar. Hasta viene a la iglesia, hasta hace esto, hace el otro. Pero el que tiene verdadero corazón, es decir, el que Dios ha hecho un corazón nuevo en él, va a dar fruto a 100 por 1. Va a haber fruto ahí. Bueno, eso es otro tema aparte, pero para que tomemos también muy en cuenta. Amén. Entonces, el amor no se cansa, hermanos. El amor no se fatiga. Todo lo puede, todo lo sufre. Amén. Todo soporta. Esa mamá que era dolor de su hijo Pedrito, que en la cárcel tenía que estar siempre en las audiencias y daba era, pero aquel otro pues va a estar dolor en su corazón o estás causando gozo para que él también y ella responda como Dios responde para aquellos que son obedientes. Amén. Ponte de pie, por favor. Me gustaría leer así paraditos un par de pasajes mientras, por favor, alistan los sugieres también, los líderes, por favor. Si hay que esperar, me avisan también. Isaías 49:15 dice la palabra: ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eres su hijo, estás grabando. Manos. Y el verdadero amor es el que se compadece, como la verdadera mamá, que lo habíamos visto en ese caso de Salomón. Para con nuestros hijos, estamos empeñados a poder mostrarles el amor de Dios, a que ellos conozcan a Cristo. No solamente queremos darle comodidades, como papás, queremos darle una profesión, y ahí acabó, pero se están perdiendo. ¿De qué sirve, dice la palabra, que ganes al mundo y pierdas tu alma? ¿De qué sirve, papás, mamás, que les demos todo lo material a los hijos y en algún momento ellos se pierdan? ¿De qué ha servido que les hayas dado todo el dinero del mundo si nunca han buscado realmente a Dios con todo su corazón? Es una exhortación también para con cada uno de nosotros. Amén. Tú como mamá, cuando dice 1 Timoteo 2:15, se salvará, dice la mujer engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hace una mención a que lo más importante de la mujer es ser madre.
globalistas, feministas y de todo tipo, que restan el diseño de Dios. No hay mayor profesión que la mujer sea madre. Y si Dios te ha hecho madre, pues cumple ese rol, amando incondicionalmente. Amén. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios siempre dignificó a la mujer. Desde el tiempo de la ley siempre dignificó a la mujer, cosa que los fariseos no prestaron atención a esos pasajes de Levítico ni de Deuteronomio. Pero Jesús siempre dignificó. Aun cuando mujeres, dice ahí, servían al ministerio de Jesús. Mujeres ahí que vinieron y con corazón dieron el perfume más caro al Señor amado ahí para ungirlo a Él cuando ya iba a ungirlo para su sepultura. Ahí Jesús mostró que también la salvación es para todos, porque ya no hay hombre ni mujer, dice varón, ni mujer, judío ni griego. Ya Cristo es todo, en todos, es para todos. Dignificó el Señor ahí a la mujer. Dice ahí, herederas de la gracia. ¿Cuántas mujeres edificaron bien su casa? Mujeres que realmente ahí, no importando su condición y posición, sabían que eran instrumentos de Dios. Sara, que era una mujer respetuosa, dice ahí a su esposo, lo llamaba Señor. Noemí, que amaba a sus nueras y daba consejos de vida. Ruth, decidida y determinada y leal a su suegra. Notemos aquí algunos nombres de mujeres que quizás no son muy nombradas, pero eran instrumentos de Dios. Como tú, mujer, eres instrumento de Dios. Abigail, de buen entendimiento. Esther, una mujer intercesora por su pueblo, no le importó lo que pasaría con ella si se sublevaba la autoridad, porque sabía quién era la autoridad, que era Dios, pero le puso para interceder por su pueblo. Ana, llena de gracia, que entendía que los hijos son importantes y entregarlos al servicio de Dios. Dicho sea de paso, aquella Ana dice que cada año le hacía una manta, una túnica nueva a su hijito Samuel. Mira cómo es el amor de la madre, incondicional, para siempre. O cuando tú tienes hijos que ya tienen 40 años, me van a corregir. ¿Acaso no dice tu mamá, hijito todavía te dice? ¿No te dice bebé? ¿No te dice cariño? Mamá, yo tengo 40. No, te sigue tratando igual. Es así el amor del Padre, es así el amor de Dios. Permanece para siempre. Vemos ahí igual a Débora, una juez, una profetisa que peleaba a favor de su pueblo. Una Jael que era valiente y bendita instrumento de Dios también para destruir enemigos. Una Elizabeth que llevaba en su vientre un propósito de Dios. Cuando tú estés embarazada o ya has sido embarazada y va a haber embarazos también en esta iglesia, entiende que hay un propósito de Dios ahí en tu vientre. Hay un propósito de Dios, eso entendía Elizabeth. Ana la profetisa, es decir, una viuda que perseveraba en la oración en el templo. Juana, que servía al Señor con sus bienes. Las hijas de Felipe eran doncellas que profetizaban desde muy jóvenes. Qué hermoso ese padre, seguramente Felipe, que no le importaba lo material, le importaba los dones que tenían sus hijas para que puedan dar para la iglesia, para la edificación. Lidia, una mujer de negocios que adoraba a Dios y era hospedadora. Priscila, mujer de Dios, que junto a su esposo exhortaban y direccionaban a muchos con su palabra, cumpliendo el ministerio pastoral. Loida, una mujer de fe genuina que preservó la fe de Cristo con su hija Eunice y en su hijo Timoteo. Que hay aquí abuelas, ten en cuenta que esa fe también vas a transmitir. Ojo, sabemos que cada uno, la salvación es personal, pero cuando tú transmites el testimonio de Cristo, ese hijo va a crecer en temor de Dios. Seguramente así como un Cornelio que sabe lo que debe hacer, pero algo le falta, que en el momento preciso nacerá de nuevo por obra del Espíritu Santo. Amén. Pero tienes que seguir perseverando. Y hay muchas mujeres sabias también que hicieron lo bueno también. Por eso hay que cosechar lo que se...
perdonado a tu papá, entenderías que deberías amarlo mucho también. No te conformes en una misericordia de pacto nada más. Ve y trasciende mucho más allá como Cristo, que da mucho más allá, un amor incondicional. Relación de familia. No ustedes, día, sabemos que debemos honrar todos los días. Hijos, mamás y papás, son todos los días. Gracias a Dios hay estas fechas. Qué lindo también que podamos aprovechar de orar por ellas. Amén. Pasa, por favor. Amén. Pasen, por favor. Con toda libertad, pasen. Y no te olvides que Dios en todo tiene un propósito. Aún también hay muchas mujeres que también pronto serán mamás. Todo tiene su tiempo. Amén. Sabemos que Dios es fiel en eso. Pero oremos, por favor, por cada una de estas mujeres esforzadas y valientes. Son tal vez algunos ejemplos de muchos que hay en la Biblia. Aquellas que realmente han dado todo de sí, sin importar si eran reconocidas o no, pero en los cielos sí eran reconocidas. Una Ruth que no venía de una casta judía, sino una moabita, figura en la genealogía de Jesús, porque supieron honrar a Dios. Así también ustedes, Dios las honre a cada una por el esfuerzo que hacen, por mostrar ese amor incondicional de Dios también para con sus hijos, en amarlos como Cristo nos amó hasta el fin. Y aunque sus hijos crezcan y sean grandes y se casen, ustedes los siguen amando como si fueran ellos niños. Siguen dando consejos, siguen atendiéndolos, siguen velando por ellos. ¿Quién hace eso? Solo ustedes, porque reflejan el amor incondicional de Dios. Ahí la iglesia, me gustaría que puedan extender sus manos aquí, por favor, y oremos por cada una de ellas. Oh amado Dios, Padre bueno, gracias te damos, Señor amado, por este bello momento, Dios, en el cual podemos orar, Señor amado, por cada una de tus hijas, Señor. Gracias por haberlas traído, Señor, porque has puesto en ellas ese deseo de estar, Señor, en este lugar. Que tu palabra haya sido, Señor, mi Dios, sembrada en buena tierra en sus corazones, para que puedan entender, Señor amado, que ellas reflejan ese amor incondicional tuyo, Dios, que, Señor, es para toda la vida. Y si en ellas todavía hay desánimo, si en ellas hay frustración, si en ellas, Señor amado, los hijos han causado mucho dolor en sus vidas, trae, Señor, consuelo a sus corazones. Sana esas heridas, Señor amado. Y aquellas que son ya, mi Dios, de edad, como dice tu palabra, puedan enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos, amar a sus hijos. Porque eso, Señor amado, mi Dios, se trata tu diseño, Dios, de amor y misericordia. Que te reflejemos a ti en todas nuestras relaciones, Dios. Guarda, Señor, a cada una de ellas, Señor. Te pido, Señor amado, que tú en este tiempo, Señor, vayas concediendo cada deseo de su corazón, supliendo, Señor amado, en cada una, Señor, sus necesidades, Señor. Oh, mi Dios, guarda, Señor, a cada una de ellas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú cumplas, Señor, tu propósito para con ellas. Oramos, Señor amado, por Salmaí, por hermana Sebastiana. Oramos, Señor amado, por hermana Lucía, Señor, por hermana Rita, hermana Emita.
Oramos, Señor, por hermana Naí, hermana Sonia, hermana Demesia, hermana Patricia, hermana Tomasa, por Fanny, por hermana María, por hermana Janet, por hermana Anita, por hermana Natividad, hermana Aurelia, hermana Noemí, hermana María, hermana Encarnación, hermana Nancy, hermana Berta, hermana Milenka, hermana Nancy, Grandon, hermana Mercedes, por Maggie. Oramos, Señor, por cada una de ellas, Señor, para que este tiempo, Señor, tú vayas fortaleciendo sus vidas, sus corazones, Señor. Oh, mi Dios, concede el deseo de sus corazones de ver a sus hijos, Señor, estando en tus caminos. Concede ese deseo de su corazón de ver a unos hijos, Señor amado, firmes y derechos, Señor. Que vean, Señor amado, mi Dios, cumplir, Señor, tu propósito en cada uno de sus hijos. Guarda, Señor amado, a cada una de ellas, Señor. Dales paz, Señor, en medio de cualquier adversidad, en medio de toda tormenta, Señor. Concédeles paz, Señor, quietud. Guarda su salud, mi Dios. Oh, Señor amado, ellas se desviven, Señor, por sus hijos y aún por sus familias, Señor amado. Se desviven, Señor. Manténlas, Señor, con salud. Manténlas sanas, Señor, mi Dios. Y aún obra en cada una de ellas también en salvación, en aquella que no lo tiene, Señor. Porque lo más importante, Señor, es amar a nuestros hijos, así como tú, Cristo, nos amaste a nosotros. Guarda a cada una de ellas, Señor, y que ellas se puedan sentir amadas por sus familias. Ayúdanos, Señor, como hijos, a también saber amar, Señor, a nuestras madres, Señor. Sabiendo, Señor amado, que nacimos de sus entrañas, nacimos de su vientre. Y ahora a nosotros nos corresponde, Señor, amarlas como tú nos has amado, Señor. Sin condiciones, incondicionalmente. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios, que guardes cada una de ellas, Señor, y sientan tu amor día a día, Señor, mucho más, y que sigan haciendo el bien, sigan sembrando y haciendo el bien, porque a su tiempo, Señor, segarán si no desmayan. No desmayes, mujer, no desmayes, mamá, sigue perseverando, porque los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán. Hay recompensa en cada esfuerzo tuyo. Hay fruto y verás el fruto de tu esfuerzo. Verás el fruto de tu sacrificio. Así como Cristo vio el fruto de su sacrificio, que somos todos nosotros sus hijos, sus hermanos. Así tú verás también ese fruto de tu sacrificio, por el cual tú estás también intercediendo por ellos. Guarda, Señor, a cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén.